gaseoso entre el aire alveolar y la sangre capilar. De esta manera se asegura el aporte arterial de oxígeno a los tejidos y la remoción del CO2 producido por el metabolismo celular. Entonces, el control farmacológico de la vía aérea está mediado por receptores en el músculo liso de la vía aérea, del epitelio bronquial y de los vasos sanguíneos pulmonares y bronquiales. Entonces, el tracto respiratorio tiene receptores simpáticos, adrenérgicos y receptores parasimpáticos. Entonces, la regulación autonómica del aparato respiratorio hay como un equilibrio entre la regulación del sistema simpático y parasimpático, ¿no? Las dos patologías más frecuentes obstructivas tenemos que en los niños predomina el asma bronquial. Y en los adultos, ¿no? También puede haber adultos asmáticos, por supuesto que sí. Pero la patología del adulto es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica del adulto, ¿no? En ambos casos se produce broncoconstricción, ¿no? Claro, en el asma bronquial hay otra mecanismos fisiopatológicos, pero predomina el espasmo, el broncoespasmo de la vía aérea, ¿no? Y eso es el manejo para tratar de vencer la obstrucción a nivel pulmonar y que se pueda dar una buena intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, el asma bronquial. Recordemos que el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias en cuya patogenia intervienen muchos factores, ¿no? Es de causa multifactorial, incluyendo la predisposición hereditaria. También es importante que, y obviamente puede ser desencadenada por muchos efectos medioambientales y por factores psicógenos, ¿no? La crisis asmática. O sea, una propiedad de la enfermedad del asma bronquial es la reagudización, la reactivación periódica de estos cuadros, ¿no? Esa es una característica per se. Y sabemos que intervienen muchas células, ¿no? Y que producen muchas células inflamatorias y que van a producir mediadores de la inflamación. Se caracteriza por una hiperreactividad bronquial, ¿no? Que esto va a traducirse por una obstrucción variable del flujo aéreo, total o parcialmente reversible. Obviamente que cuando es el inicio es totalmente reversible, pero cuando hay una remodelación de la vía aérea, generalmente hay un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Y que el manejo es diferente. Entonces, los episodios de reagudización se caracterizan pues por dificultad respiratoria. El paciente comienza a presentar sibilancias, falta de aire, tos, opresión torácica, y es lo que denominamos las crisis asmáticas, ¿no? El paciente está bien educado, conoce su cuerpo y sabe que se puede en cualquier momento, por ejemplo, hay asma desencadenada por ejercicio, entonces de repente en ese momento hay que hacer una prevención de la broncoconstricción. El paciente sabe que antes de hacer ejercicio debe de recibir broncodilatadores, ¿no? Prevenir que se desencadene la crisis asmática. Hay infecciones respiratorias, sobre todo de tipo viral, que van a exacerbar la crisis asmática. Entonces ya saben los pacientes, ¿no? Puede estar con un proceso catarral y luego le puede presentar la crisis asmática. Por eso el tratamiento de la enfermedad del asma bronquial es también, se tiene que intervenir en diferentes escenarios, no solamente es el manejo farmacológico, sino también la educación del paciente y regular los factores desencadenantes, ¿no? Prevenir o regular los factores desencadenantes. Entonces, es muy frecuente el asma bronquial, ¿no? Más o menos 300 millones de personas a nivel mundial sufren de asma bronquial. Es potencialmente grave. Las claves para el diagnóstico, pues, es el cuadro clínico, ¿no? La historia de sibilancias, episodios de disnea, acompañados de opresión y de tos, ¿no? La tos en el asma bronquial generalmente es de presentación nocturna. Pero hay muchas formas
de presentación desde temprana edad o incluso que aparece tardíamente, ¿no? Entonces, pues una enfermedad heterogénea. Básicamente se caracteriza por síntomas respiratorios, ¿no? Y cuando se presentan las exacerbaciones hay limitación de la actividad. Hay una limitación variable al flujo del aire expiratorio. Suele estar acompañada de hiperreactividad de la vía aérea, ¿no? Entonces, los síntomas típicos del asma son desencadenados por la combinación de la broncoconstricción, ¿no? Asociado al componente inflamatorio, a la liberación de mediadores de la inflamación y la hipertrofia del músculo liso, ¿no? Eso ya cuando ha avanzado el proceso. Entonces, la inflamación de las vías respiratorias va a producir edema de la mucosa, de la submucosa, de la adventicia, infiltración celular, particularmente las células que participan son los eosinófilos, la activación de los linfocitos T helper y de los mastocitos, ¿no? Y esto va a producir aumento de la secreción de moco, descamación de las células epiteliales, vasodilatación capilar, hiperplasia del músculo liso y depósito excesivo de colágeno. Entonces, esto último es cuando ya hay una remodelación de la vía aérea, ¿no? Entonces, es importante precisar, ¿no?, que existe broncoconstricción, edema e inflamación de la mucosa, ¿no? Entonces, porque son a ese nivel etiopatogénico que es que se va a tener que actuar con las medidas terapéuticas, ¿no? Edema de la mucosa es la triada clásica, ¿no? Hipersecreción, o sea, discrinia, que son secreciones densas, abundantes, difíciles de expectorar, y la broncoconstricción, ¿no? Entonces nosotros vamos a actuar para reducir esta triada, que es la que va a interferir en el intercambio gaseoso a nivel de la vía aérea, ¿no? El asma generalmente se presenta en etapa precoz, ¿no? Niños menores de 12 años, y hay muchos factores, incluso puede haber una alergia no necesariamente es de causa alérgica, es de causa multifactorial, hasta de origen psicógeno, ¿no? Hay predisposición hereditaria. Así es un terreno, o se puede desarrollar el asma en un paciente con historia natural de atopía, ¿no?, que pueden comenzar con dermatitis atópica y puede ir evolucionando, pueden tener diferentes alergias dérmicas respiratorias y ese es el clásico, ¿no? Un paciente atópico que se presenta el asma infantil. Pero también hay un asma que se puede presentar a edad más tardía, ¿ya? Entonces, donde los pacientes no tienen historia familiar positiva, no hay relación con factores mucoambientales, las pruebas cutáneas, no hay incremento no hay hiperreactividad, ¿no? No hay aumento de la IgE y no hay eosinofilia. Entonces, eso lo vamos a dejar. Vamos avanzando. Entonces, ¿cuáles son las metas terapéuticas? ¿Están escuchando o escuchan mucho ruido que están trabajando? ¿O si se escucha? ¿Se escucha, doctora? Sí, se escucha, doctor. Ah, ya. Entonces, las metas terapéuticas son mantener, o sea, si estamos tratando a un paciente con asma infantil, nosotros vamos a tratar de mantener niveles normales de actividad física, ¿no?, incluyendo el ejercicio. Como les he dicho, la tos puede ser desencadenada por el ejercicio. Pero no podemos limitar la actividad en los niños, ¿no? Entonces tratemos de que el paciente reciba un buen tratamiento de mantenimiento y entonces una de las metas es mantener que el paciente tenga una actividad física normal, que el paciente mantenga una función pulmonar o normal o lo más próximo a ello. Tratar de prevenir los ataques o las agudizaciones de los síntomas, ¿no? Sobre todo los síntomas nocturnos, que a veces son los que hacen que el paciente
tenga que ir continuamente a las emergencias, sobre todo de noche. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, que el paciente tenga una vida, si es un niño, que no haya interferencia con su actividad escolar, si es un adolescente con sus clases, o un joven adulto, las clases de la universidad, o si es un adulto, su trabajo, ¿no? Entonces tenemos que tratar de prevenir la aparición, o sea, que siempre es que el paciente se acostumbre a toser, ¿no? A tener cierto grado de disnea, o sea, tenemos que controlar los síntomas crónicos, mantener un crecimiento y desarrollo normal, prevenir la mortalidad, porque muchas a veces las crisis son muy severas, ¿no? El paciente se hospitaliza en cuidados intensivos porque la crisis es muy severa, y el paciente puede tener complicaciones, puede tener infecciones sobreagregadas, requiere soporte ventilatorio y eso lo pone en riesgo de presentar mayor morbilidad, incluso la mortalidad, ¿no? También tenemos que evitar que el paciente sufra los efectos indeseables del manejo terapéutico, ¿no? Y tenemos que considerar que los fármacos no son suficientes y que tenemos que tener un manejo no farmacológico, ¿no? Educar al paciente y a la familia, hacer un control medioambiental, eliminando de la mejor manera los agentes, ¿no? Que produzcan o precipiten la crisis asmática. Por ejemplo, las habitaciones del niño asmático debe ser una habitación que no tenga, no esté rodeado de peluches, que la limpien, que la enceren todos los días, ¿no? Que esté llena de moho, de ácaros, que tengan muchas mascotas, ¿no? Entonces, hay que tratar de prevenir todos los factores desencadenantes. Y hay pacientes que requieren la inmunoterapia específica, ¿no? Cuando el factor precipitante es un alergeno ambiental que no puede ser eliminado con las medidas del control ambiental. Entonces el primer objetivo del tratamiento es evitar la aparición de síntomas y mantener la función pulmonar lo más normal posible. O sea, nosotros, si el asma comienza en la infancia, tratemos de que llegue a la edad adulta de la mejor manera, ¿no? Que no desarrolle la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es secundaria el remodelamiento de la vía aérea, ¿no? Evitar la inflamación de los bronquios en forma continua y permanente. Y el segundo objetivo más importante es controlar rápidamente los síntomas producidos durante las crisis, ¿no? Entonces, para ello tenemos para cumplir el primer objetivo, tenemos los medicamentos de control o de mantenimiento, ¿no? Como el asma bronquial es una enfermedad, incluso cuando los papás preguntan cuándo se va a curar del asma, entonces nosotros les tenemos que responder que el paciente, que vamos a tratar de mantenerlo al niño sin crisis, porque es como una constitución, ¿no? Es como se dice, una enfermedad constitucional. A veces los papás no entienden, pero siempre se va a ser dependiente, entre comillas, de los inhaladores. Es que no se hace dependiente, no provocan dependencia esos fármacos, hay que explicarles, pero sí son necesarios para evitar aparición de crisis, ¿no? Y depende obviamente de la severidad del asma. Entonces, para los medicamentos de mantenimiento usamos, ¿no? Según las recomendaciones internacionales de GINA, es los glucocorticoides inhalados, ¿no? Los broncodilatadores de acción larga, ¿no? Son beta-2 agonistas de acción prolongada. Incluso puede ser la combinación de los glucocorticoides inhalados de acción prolongada con los LABA. También se puede utilizar, dependiendo de las características, los antagonistas de los receptores de leucotrienos, ¿no? Los anticolinérgicos y los anticuerpos monoclonales anti-inmunoglobulina E. Y los medicamentos que son para el alivio de la crisis, lo que se llaman también de rescate, tenemos los broncodilatadores de acción corta, o los SABA, y los anticolinérgicos inhalados de acción corta, como el bromuro de ipatropina. Ahora, para el control del mantenimiento, los medicamentos se tienen que tomar a diario durante el tiempo prolongado, ¿no? Hasta que el paciente esté bien educado, hacer la prevención
Si el paciente está con un proceso respiratorio y sabe que después de un resfrío se le puede desencadenar la crisis, hay que hacer la prevención de la crisis, ¿no? Ahora, obviamente hay pacientes que tienen un asma mal controlada o un asma severa que usualmente están yendo a las emergencias, ¿no? Y tienen recidivas frecuentes, reagudizaciones frecuentes, entonces no es lo ideal estar utilizando beta-2 agonistas de acción corta, ni estar usando corticoides para manejarlo 2-3 veces por semana, ¿no? Eso no es un buen manejo del asma. Entonces, el asma no controlada tenemos que utilizar, el pilar del asma no controlada es el uso de fármacos antiinflamatorios por vía inhalatoria, ¿no? Inhalando a diario, broncodilatadores de acción corta solo durante la crisis, ¿no? Y la menor duración posible. Y el objetivo es tener que utilizar poco o nada la medicación de rescate, ¿no? Entonces eso se considera un éxito en el manejo del asma no controlada, ¿no? Y el asma leve controlada es aquella que presenta síntomas diurnos ocasionales, máximo 2 veces por semana, de corta duración, ¿no? Leves. Entonces podemos utilizar en esas reagudizaciones los broncodilatadores de acción corta, ¿no? Porque los ABA pueden proteger y evitar la aparición de síntomas que desencadenen el ejercicio físico, ¿no? Administrándolos con 10 a 15 minutos antes de hacer sus ejercicios, ¿no? Entonces, para valorar al paciente con asma bronquial es importante utilizar el índice predictivo del asma, ¿no? Bueno, entonces el objetivo del tratamiento es utilizar los fármacos por vía inhalatoria, excepto que tenga una crisis severa, se puede manejar por vía sistémica, ¿no? Por otras vías, utilizando la vía endovenosa. Entonces, la vía inhalatoria es muy eficaz para la administración de medicamentos destinados a conseguir tanto efectos locales como efectos sistémicos. Entonces, tiene la ventaja de que es una absorción rápida, no es una vía invasiva, disminuye los efectos secundarios, ¿no? Desventajas: potencial pérdida de eficacia terapéutica de algunos fármacos con respecto a otras vías de administración. O sea, en los niños, para evitar esto, se utiliza lo que es el espaciador o las aerocámaras, ¿no? Entonces, se mantiene durante un tiempo. Es cuando el niño ya es un preescolar, pero cuando el niño es un lactante, porque también hay asma de lactante. Entonces, la mamá se tiene que poner detrás de la cabeza del niño y tratar de mantener que esté firme la aerocámara, ocluyendo la zona de la nariz y de la boca, y la mantenemos, ¿no? Durante un tiempo recomendado. Se hace el disparo del aerosol y se mantiene, ¿no? El paciente va respirando y luego lo retiramos, y si requiere 2 disparos se vuelve a hacer la misma operación. Entonces, ¿por qué los niños recién pueden regular para inhalarse por vía directa más o menos después de entre los 5 y los 7 años, ¿no? Depende de la habilidad que desarrollen. Incluso hay adultos que no pueden regular bien, ¿no? Y entonces se pierde la vía inhalatoria. Entonces, en la terapéutica del asma bronquial tenemos que usar los broncodilatadores. Los broncodilatadores, los más importantes son los beta-adrenérgicos, ¿no? Que son simpático-miméticos, también los anticolinérgicos, y los menos utilizados son las metilxantinas. Y dentro de los antiinflamatorios tenemos los corticoides, los antagonistas de los leucotrienos y los inhibidores de la liberación de los mediadores como las cromonas, ¿ya? Entonces, los broncodilatadores son aquellos que van a producir la broncodilatación. Sabemos que uno de los problemas más importantes es la broncoconstricción, entonces tenemos que actuar con la broncodilatación, con los broncodilatadores, ¿no? Entonces, los beta-2 adrenérgicos, entonces tenemos los más antiguos, que son los agonistas beta no selectivos y los beta-2 selectivos. Estos son los más utilizados, pero los beta no selectivos pueden utilizarse en caso de crisis serias, ¿no? O sea, muy, muy serias. Incluso se pueden utilizar la adrenalina por vía nebulizada, ¿no? ¿Por qué se han dejado de utilizar, por ejemplo, los beta no selectivos? Porque predominan los efectos beta 1, ¿no?
desencadenando acción a nivel cardiovascular, produciendo arritmias, hipertensión. Entonces, muchos de los pacientes fallecían durante el manejo de la crisis con estos fármacos, ¿no? De muerte súbita por el uso inapropiado de los beta no selectivos, ¿no? Como la adrenalina, pero fue mucho tiempo, también salvó muchas vidas. Lo que pasa es que había que utilizarlo con mucha precaución, ¿no? Son muy potentes. Los beta 2 agonistas son ya desde el año, digamos, desde la década de los 80, ¿no? Los beta 2 selectivos, los más utilizados en el manejo de la crisis asmática, ¿no? Entonces tenemos los beta 2 selectivos de acción corta, como la orciprenalina, la terbutalina, el fenoterol, el carbuterol y el salbutamol, ¿no? Y los beta no selectivos, ¿no? Los que tienen acción sobre la beta 1 y la beta 2, la adrenalina, la isoprenalina, la efedrina. La adrenalina viene en ampollas de 1 miligramo, ¿no? La dilución de 1 en 100, en ampollas de 1 mililitro, ¿no? La dosis de 0,01 microgramos a 0,04, 0,03 en realidad, ¿no? Se puede utilizar por vía subcutánea, ¿no? Solamente en otros casos, por ejemplo, en los casos de shock anafiláctico, se puede utilizar por vía intramuscular o en otras reacciones anafilactoides, ¿no? Y podemos utilizarla con nebulizaciones, cuando los cuadros son muy severos. Y lo que se utiliza es la adrenalina racémica. Ahora, los beta 2, ¿no? Predomina la acción broncodilatadora sobre la acción cardiovascular, ¿no? Entonces se lleva a cabo estimulando los receptores beta de la vía aérea y esto ocasiona un incremento del adenosín monofosfato cíclico, o sea, del AMP cíclico intracelular, inhibe la fosforilación de la miosina y reduce el calcio iónico intracelular. Y de esta manera se produce la broncorelajación. ¿Ya? Entonces, los principales efectos son la broncodilatación, la inhibición de la liberación de otros neurotransmisores que van a contribuir con la broncoconstricción, como la acetilcolina y los mediadores de la histamina. También reducen la permeabilidad, que está aumentada la permeabilidad a nivel de la microcirculación. Aumentan el aclaramiento mucociliar, favorecen la eliminación de estas secreciones densas y espesas. Inhiben la degranulación de mastocitos, ¿no? Y al inhibir la degradación de mastocitos, van a impedir que se libere más histamina, que va a provocar mayor broncoconstricción. También inhiben la acción de los leucotrienos, ¿no? Que están producidos ahí por las células inflamatorias. También disminuyen la quimiotaxis de los leucocitos que se adhieren a la pared bronquial. O sea, el efecto no es solamente sobre el músculo liso, ¿no? O sea, no solamente provoca broncorelajación, sino que actúan de otra manera, ¿no? Provocando, o sea, es muy efectivo su acción, su efecto farmacológico, porque la acción farmacológica es a nivel de varios de los factores etiopatogénicos que desencadenan la crisis, ¿no? O sea, inhibe la liberación de neurotransmisores, reduce la permeabilidad vascular. ¿Se acuerdan que le hemos dicho que predomina el edema de la mucosa, la discrinia y la broncoconstricción, ¿no? Entonces, producen aclaramiento mucociliar, inhiben la degranulación de mastocitos, inhiben la liberación de leucotrienos, ¿no? Disminuye la quimiotaxis de los neutrófilos, etcétera, ¿no? Entonces, los beta 2 adrenérgicos, tenemos que los de acción corta, como el fenoterol, el salbutamol, dura de 4 a 6 horas, y los de acción prolongada, 12 horas. Como el salmeterol. Acá tenemos, ¿no? La de vida media larga, salmeterol, formoterol, clenbuterol, ¿no? Entonces, estos se utilizan para el tratamiento de mantenimiento y los de acción corta para el tratamiento de rescate. Entonces, como les digo, lo ideal para el tratamiento del asma bronquial es la vía inhalatoria, ¿no? Entonces,
Podemos usar el salbutamol, ¿no? Para la terapia de rescate. Hay muchos nombres comerciales. Mucho tiempo se comercial, el de origen es el Ventolin, por eso es que la mayoría lo conoce así. Pero ahora tenemos la presentación genérica, que también hay salbutamol genérico, ¿no? En los niños, a través de aerocámaras, no se recomienda el uso de salbutamol por vía oral, no se recomienda para el manejo de las crisis asmáticas, ¿no? Porque de todas maneras producen más reacciones adversas que no se necesita efecto sistémico, se necesita efecto local en la vía aérea, ¿no? Entonces la presentación del salbutamol en aerosol es 200 dosis de 100 microgramos. También viene el salbutamol para nebulización, ¿no? 1 mililitro tiene 5 miligramos. El jarabe que se lo damos, que es 2 miligramos por 5 mililitros, pero que no se debe utilizar, igual que las tabletas, ¿no? En el adulto, bueno, en el niño también, ¿no? De 1 a 2 puffs cada, depende si se va a hacer el rescate, se puede utilizar cada 10 minutos en la primera hora, y si vamos a continuar el manejo de la crisis una vez que el paciente sale de la emergencia, se puede dar 1 o 2 puffs cada 4 a 6 horas, ¿no? El otro de acción corta es el fenoterol. El nombre comercial más utilizado es el Verotec. También viene en aerosol presurizado de 100 microgramos, igualito trae 200 dosis, y la solución para nebulizar es de 0.1%, ¿no? O sea, 1 miligramo por mililitro. Y viene en frasco para nebulizar de 20 mililitros. Entonces, tampoco no se recomienda por vía oral, aunque hay presentación en jarabe y en tabletas, ¿no? La terbutalina, ¿no? Que también se utiliza para nebulizar. La ampolla de 1 mililitro tiene 0.5 miligramos de terbutalina, ¿no? También puede venir para administración oral y parenteral. Bueno, en algunos casos de asma severa se puede utilizar por vía endovenosa. La dosis en niños de 5 a 10 microgramos por kilo por dosis. Y los beta-2 agonistas de acción prolongada, que más utilizado es el salmeterol, pero también el formoterol, clenbuterol. El salmeterol viene en aerosol presurizado también, 25 microgramos por inhalación, ¿no? Cada 12 horas. Incluso para el mantenimiento puede ser cada 24 horas. El formoterol, aparte de que trae polvo seco para inhalar de 12 microgramos, también tiene tabletas y jarabe, ¿no? Y el clenbuterol en jarabe. ¿Qué RAM pueden presentar los beta-2 agonistas? Si bien es cierto que tienen predilección por los beta-2, ¿no? Pueden provocar temblor muscular, taquicardia, ¿no? Hipopotasemia, ¿no? Incluso se puede utilizar en el manejo nebulizaciones con beta-2 agonistas de acción corta para el manejo de las hipercalemias, ¿no? Pacientes con enfermedad renal crónica o una insuficiencia renal aguda. Puede provocar también inquietud, hipoxemia, ¿no? Puede provocar pérdida de la relación ventilación-perfusión de la vasoconstricción pulmonar por la hipoxia. Puede incrementar los niveles de ácidos grasos libres, puede incrementar la insulina, ¿no? También puede provocar hiperglicemia. Y obviamente la adrenalina, como no es selectivo, va a provocar taquicardias, arritmias, ¿no? Puede provocar crisis de angina, puede provocar hipertensión. Y la terbutalina, ¿no? Por su efecto beta-2, también produce supresión del trabajo de parto. Incluso también se utilizan para el manejo de los partos prematuros, prevención del parto prematuro, ¿no? Bueno, entonces hemos visto como principales broncodilatadores los beta-2 agonistas.
Luego tenemos los anticolinérgicos, ¿no? Que son sucedáneos de la atropina. Tenemos el bromuro de hipatropio, que es el más utilizado, el bromuro de tiotropio, ¿no? ¿Qué van a hacer estos? Reducen la contracción de la musculatura lisa y secreción glandular mediante bloqueo de los receptores muscarínicos de la acetilcolina, ¿no? Son anticolinérgicos. Entonces son muy importantes coadyuvantes en el manejo del asma bronquial. Son también de elección en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en caso de laringoespasmo, pero tienen sus reacciones adversas de todos los anticolinérgicos, provocan boca seca, visión borrosa, retención urinaria, mucho cuidado con los pacientes prostáticos, ¿no? Entonces son antagonistas competitivos de la unión de la acetilcolina a los receptores muscarínicos colinérgicos, ¿no? Puede ser de acción corta, ¿no? Dura cada 6 horas, como el bromuro de hipatropio. Bromuro de hipatropio, aparte de que viene como aerosol presurizado, ¿no? También hay solución para nebulizar. Cada mililitro tiene 0.25 miligramos de hipatropio. Y en algunos casos se puede utilizar, pero no es de elección, pues, ¿no? El sulfato de atropina. La elección es el bromuro de hipatropio. La atropina tiene más efectos adversos, provoca sequedad de la boca, visión borrosa, alteración del gusto, náuseas, vómitos, disfagia, estreñimiento, ¿ya? Pero en algunos casos pues se puede utilizar cuando la crisis es demasiado severa, ¿no? Entonces ya sabemos que el bromuro de hipatropio es un antagonista competitivo de los receptores muscarínicos de la acetilcolina, ¿no? Tiene gran acción sobre los receptores bronquiales, ¿no? Tanto administrado por vía inhalatoria como por vía intravenosa. En las crisis severas se puede utilizar por vía intravenosa. Inhibe la broncoconstricción refleja, e incluso después de realizar ejercicio, después de exponerse al frío, porque los pacientes que presentan esta hiperactividad bronquial puede ser, el asma puede ser, la crisis puede ser desencadenada por el frío, por el ejercicio, por el humo del tabaco, por el polvo, por olores a flores, por la cera, etcétera, por ácaros, ¿no? ¿Qué reacciones adversas puede dar? Inquietud, nerviosismo, mareo, somnolencia, cefalea, estreñimiento, sequedad de boca, disconfort abdominal. Para el bromuro de oxitropio, el mecanismo es similar, es un anticolinérgico, ¿no? Antagoniza los efectos de la acetilcolina porque bloquean los receptores muscarínicos, ¿ya? También viene en presentación aerosol o para administrar a través de nebulizaciones. Puede incrementar la presión intraocular exacerbando la hipertensión, ¿no? El glaucoma. Ya hemos visto, provocan sequedad de boca. Bueno, las metilxantinas también ya son poco utilizadas. Han provocado muchas muertes, pero aunque también han rescatado varias vidas, ¿no? Sobre todo hace 30 años, no habían tantos fármacos a la disposición, entonces las crisis se manejaban con adrenalina y con aminofilina, las crisis severas, ¿no? Entonces, estamos hablando todavía de mediados de los 80, todavía se utilizaba, ¿no? Y los pacientes en su casa se manejaban con efedrina y con teofilina. Entonces, ahora sí ya han sido superados por otros fármacos y porque son buenos, ¿no? Pero tienen o sea, digamos que son potentes broncodilatadores, pero tienen un estrecho margen terapéutico, ¿no? Y tienen muchas reacciones adversas y también muchas interacciones farmacológicas. Entonces, la teofilina se administra por vía oral. En la actualidad vienen comprimidos de liberación retardada, ¿no? Algunos pacientes de asma de difícil control se puede utilizar la teofilina, ¿no? Cada vez menos, pero se puede utilizar. Ahora, la aminofilina se puede utilizar durante las crisis severas en infusión continua, con bomba de infusión.
El mecanismo de acción es que inhiben a la enzima fosfodiesterasa, ¿no? Aumentando el AMP cíclico intracelular. Antagonizan los receptores de la adenosina, ¿no? De esta manera se inhibe la liberación de histamina y de leucotrienos. Inhiben la liberación de interleuquinas, ¿no? Ya tienes sobre todo la interleuquina 10. Disminuye la concentración de calcio intracelular, y el desacoplamiento del calcio intracelular aumenta el efecto contráctil de las fibras musculares, ¿no? Bueno, entonces el efecto broncodilatador de los mecanismos son pues a nivel del AMP cíclico, inhibiendo la enzima fosfodiesterasa, ¿no? También bloquean los receptores de adenosina e inhiben la liberación de histamina y leucotrienos. También se utiliza, más utilizados, ¿no? Son como estimulantes respiratorios. Eso sí se sigue utilizando. Vienen en tabletas de liberación prolongada. Tabletas de 300 miligramos, ¿no? Hay de 100, de 200 y de 300 miligramos. Suspensión de 125 miligramos por 5 mililitros. En adultos, la dosis en realidad dice de 12 a 16 miligramos por kilo por día en 2 tomas, ¿no? Hasta un máximo de 400 en los niños, a 6 a 8 miligramos por kilo, hasta un máximo de 10 miligramos por kilo cada 12 horas. Entonces, sus efectos son relajar el músculo liso del tracto respiratorio, dilata los vasos pulmonares, aumenta el flujo sanguíneo, disminuye la hipertensión pulmonar, ¿no? Como les dije anteriormente, se utilizaban los adrenérgicos no selectivos más la teofilina, ¿no? Y se obtenía un excelente efecto broncodilatador, pero con muchas reacciones adversas. La aminofilina puede venir presentación oral, tabletas de 100 a 200 miligramos y ampollas de 200 miligramos por 10 mililitros, ¿no? Obviamente se tiene que administrar diluida y en infusión continua. ¿Qué RAMS tiene la aminofilina? Provoca así a dosis terapéuticas, palpitaciones, extrasístoles, náuseas, vómitos, diarrea, dolor epigástrico, al sistema nervioso central, inquietud, insomnio, convulsiones. Efectos adversos en el sistema nervioso central, ¿no? Cefalea, irritabilidad, insomnio, temblores, ¿ya? Taquicardia, arritmias ventriculares, náuseas, vómitos, ardor epigástrico, puede provocar incluso hemorragia digestiva, diarrea, puede provocar aumento de la diuresis, albuminuria, hematuria, taquicardia. Está contraindicada el uso de aminofilina en pacientes hipertiroideos, en pacientes hipertensos, en pacientes que han tenido infarto agudo de miocardio y en hipersensibilidad. Muy bien, entonces ya hemos revisado todo lo que son broncodilatadores, ¿no? Los beta-2 selectivos, los anticolinérgicos y las metilxantinas. Y ya por último nos vamos a los antiinflamatorios, ¿no? Tenemos los excelentes, los digamos de primera línea son los glucocorticoides, y obviamente para el mantenimiento y para también es el corticoide inhalado, ¿no? Tenemos de acción corta la beclometasona, el budesonida y la fluticasona de acción prolongada. Los corticoides sistémicos solamente se van a utilizar conjuntamente con los beta-2 selectivos de acción corta para las terapias de rescate, ¿no? Podemos utilizar por vía oral, esos tienen efectos sistémicos, la prednisona, la metilprednisolona. Por vía parenteral tenemos la metilprednisolona de 1 a 2 miligramos por kilo por dosis, la hidrocortisona de 5 miligramos por kilo por dosis, la dexametasona de 0,3 a 0,5 miligramos por kilo por dosis, ¿no? ¿Qué efectos tiene? Producen reducción del broncoespasmo, disminuyen la producción de moco, ¿no? Como efectos adversos, los corticoides sistémicos tienen las mismas manifestaciones de cualquier corticoide que se usa por vía sistémica, y la por vía inhalatoria puede provocar ronquera, afonía, ¿no? Si no se hace un buen mantenimiento de la aerocámara, puede provocar candidiasis oral, ¿ya? Entonces, y hay que hacer buena higiene también del
del aerosol presurizado. Entonces, el mecanismo de acción es la inhibición de la traducción del ARN mensajero en los ribosomas, ¿no? Se ha demostrado la inhibición de la síntesis proteica ribosomal y de los factores de iniciación de la traducción, ¿no? La síntesis de compuestos de gran potencia tópica y escaso efecto sistémico por rápida metabolización ha revolucionado el tratamiento del asma, posicionándose como el fármaco de primera elección en todas las etapas, ¿no? Tanto en en el tratamiento de mantenimiento sobre todo, ¿no? Porque durante el rescate hay que usar por vía sistémica. Entonces, el mecanismo de acción es que reducen el número y la activación de los eosinófilos, desencadenando la apoptosis de los eosinófilos, disminuyen algunos de sus factores quimiotácticos, ¿no? Que incluyen a la interleuquina 3, la interleuquina 5, ¿no? Leotaxina, antes reducen la proliferación de linfocitos T e inducen a la apoptosis de los linfocitos, disminuyen la interleuquina 2, ¿no? Que es el principal factor trófico de los linfocitos T. Disminuyen también en realidad reducen todas las células inflamatorias, ¿no? Por eso es que tienen un efecto muy eficaz. Bajan también la población de monocitos, ¿no? Que son las células presentadoras de antígenos. Disminuyen las células dendríticas, los mastocitos, ya no hay liberación de la histamina y de otras células inflamatorias. Por lo tanto, disminuye la producción de citoquinas, de los mediadores de las células inflamatorias, de las células epiteliales y de las células del músculo liso bronquial. Además, disminuyen la permeabilidad capilar y la secreción de moco. Ya hemos visto los mecanismos por los cuales se produce la disminución de estos mecanismos etiopatogénicos, ¿no? Entonces tienen un excelente efecto antiinflamatorio e inhibición de la síntesis de numerosos factores proinflamatorios. Entonces, la beclometasona de acción corta se metaboliza a nivel local, a nivel de los pulmones, ¿no? La fluticasona y budesonida sufren el fenómeno del primer paso en el hígado y es una ventaja porque provoca menos fármaco en la circulación sanguínea. Ciclesonida tiene una disponibilidad oral menor al 0.5% y es un profármaco que se convierte en el pulmón en su metabolito activo. Cuando se utiliza los corticoides por vía sistémica, cuando la duración del efecto el manejo de la crisis no debe ser más de 5 días, ¿no? Porque por más del uso por mayor de 7 días ya suprimen la función del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, ¿no? Entonces, ya hay que ir bajando la dosis progresivamente. Sabemos que otra de las reacciones adversas es el metabolismo los efectos sobre el metabolismo óseo, ¿no? Con el uso continuo o prolongado van a provocar osteoporosis. Incluso en los niños que utilizan que el asma es mal controlada, tienen predisposición a desarrollar a nivel de la cadera. Ya, ahorita me voy a acordar. Necrosis aséptica de la cadera, ¿ya? Sobre el crecimiento, bueno, pueden inducir a talla corta en niños, ¿ya? Osteoporosis y talla corta. En el embarazo, la budesonida tiene categoría B, ¿no? Es una evidencia de riesgo, mientras que los demás están en categoría C. La madre lactante solamente debería utilizarlos cuando, obviamente, el riesgo para la mamá, el beneficio para la mamá es mayor que el riesgo para el niño, ¿no? Entonces, aparte del manejo en el asma bronquial, también son útiles en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Tanto en el profilaxis como en el tratamiento. En las crisis broncoespásticas se utilizan junto con los broncodilatadores por vía sistémica, ya lo hemos recalcado. También tenemos el uso de corticoides tópicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de rinitis alérgica, otitis media serosa, eso se utiliza a través de aerosoles nasales.
Entonces, beclometasona inhalador, budesonida inhalador, ciclosonida, ¿ya? Fluticasona, triamcinolol. Después tenemos los antagonistas de los receptores de los leucotrienos, ¿no? Cuando esto se comenzó a utilizar a fines de la década de los 80, no, 90, ¿no? Montelukast, Afinilucast, entonces se decía que como los leucotrienos producen muchos de los factores que tienen que ver con la etiopatogenia del broncoespasmo, la remodelación de la vía aérea, la inflamación que persiste, ¿no? Entonces se suponía que actuando sobre los receptores leucotrienos iba a ser la panacea en el manejo del asma, ¿no? Pero en realidad se utilizan en el asma moderada, ¿ya? Leve o moderada en el manejo del mantenimiento. Entonces, estos inhiben los receptores de los leucotrienos, ¿no? Y su efecto que se produce es la broncodilatación, ¿no? Porque ya sabemos que los leucotrienos son potentes broncoconstrictores, ¿no? Pero no están indicados ni en la crisis ni en el manejo del asma severa. Bueno, si se prueba, ¿no? Si el paciente responde, entonces se puede continuar utilizando. La biodisponibilidad del Montelukast, vamos a desarrollar el Montelukast, no se ve afectada por los alimentos, ¿no? Su vida media es de 5 horas y se prescribe el Montelukast una vez al día. Sus principales reacciones adversas son los disturbios gastrointestinales, sequedad de la boca, reacciones de hipersensibilidad, alteraciones de las enzimas hepáticas, vértigo, astenia, cefalea, cansancio, somnolencia, fiebre, artralgias, mialgias, ¿no? Por eso es que tampoco no es que sea la panacea, ¿no? Ni es efectivo en todos los casos de asma y tampoco está exento de reacciones adversas, ¿no? No es un broncodilatador, no se puede suprimir la terapia broncodilatadora y dejar solamente al paciente con Montelukast, ¿no? O sea, de repente hay que hacer un buen control del asma y a lo mejor para la prevención se puede utilizar el Montelukast en ciertos pacientes. Después, otros que se utilizan también son los inhibidores de la liberación de las cromonas, como el neodocromil y el cromoglicato disódico, ¿no? Estos van a impedir la liberación de los mediadores inflamatorios por parte de los linfocitos y los basófilos, ¿no? También se utilizan por vía inhalatoria y se utilizan en la prevención del asma inducida por un alergeno externo, del asma inducida por el ejercicio, por el frío, por algunos otros alergenos, sobre todo contenidos en los alimentos, ¿no? Como efectos adversos tienen alteraciones del gusto, cefalea, náuseas, tos. Bueno, en el manejo de la crisis asmática, aparte del uso de los fármacos, es muy importante mantener la hidratación, ¿no? Si el paciente llega desaturando, es importantísimo la aspiración de secreciones y la oxigenoterapia, ¿no? El manejo de las secreciones es muy importante porque hay que incluso hacer, junto con la fluidificación de secreciones, el drenaje postural. Si el paciente está saturando menos del 92%, hay que darle oxígeno suplementario, ¿no? El soporte oxigenatorio puede ser por cánula binasal, por máscara de reservorio, depende ¿no? Y prepararnos si la crisis es muy severa y no responde al tratamiento, ya con una medida extrema es el soporte ventilatorio invasivo, asistido. En la crisis leve moderada, ¿no? Se pueden usar para el rescate los beta-2 agonistas de acción corta, como el salbutamol, ¿no? 4 a 10 PAF, cada 10 o 20 minutos durante la primera hora, ¿no? Y se puede nebulizar 0.15 miligramos por kilo. O sea, lo ideal es rescatarlo con aerosol terapia, pero si ya el paciente viene manejado de su casa, porque la mayoría de los pacientes está bien educado, saben cuando comienza la crisis no debe llegar a emergencia, debe tratar de manejarlo en el hogar. Entonces comienzan con la terapia de rescate en el hogar. Pero si llegan a la emergencia ya con una crisis moderada, entonces se puede intentar las nebulizaciones con beta-2 agonistas, ¿no? Y ahora en este tiempo de pandemia no se está utilizando las nebulizaciones, ¿no?
Entonces se combinan los ABA con el bromuro de ipatropio y con los corticoides, ¿no? Si tenemos una crisis moderada, podemos utilizar la vía oral, la prednisolona o prednisona por vía oral, o como alternativa la dexametasona, que puede utilizarse también por vía intramuscular, por vía endovenosa, o la metilprednisolona para el rescate de la crisis moderada. En la crisis severa, obviamente, hay que hospitalizar al paciente, ¿no? Brindarle soporte oxigenatorio para mantener saturaciones mayor de 92%, utilizar el salbutamol nebulizado, bromuro de ipatropio nebulizado, el corticoide intravenoso, ¿no? Que puede ser la metilprednisolona, 1 miligramo por kilo cada 6 horas. Si la crisis es muy severa, sulfato de magnesio, ¿no? 40 a 50 miligramos por kilo, repartida en 2 o 3 dosis, ¿no? Y si no hay respuesta, hay riesgo de paro respiratorio, entonces podemos utilizar la adrenalina subcutánea, ¿no? O nebulizada, y se traslada a UCI para iniciar el soporte ventilatorio, ¿ya? Ya para el tratamiento del mantenimiento podemos usar los LABA y los corticoides de acción prolongada, ¿no? Entonces, los síntomas, el objetivo es tener que no tenga síntomas, ¿no? Máximo que tenga síntomas menos de 2 veces por mes, ¿no? Entonces puede ser el formoterol a dosis bajas, ¿no? Corticoides inhalatorios a dosis bajas más LABA, corticoides a dosis intermedias más LABA, o corticoides inhalados a dosis altas más LABA, ¿no? Todo depende de la respuesta al tratamiento y del grado de severidad del asma, ¿no? Entonces, como conclusiones, el tratamiento de la obstrucción de la vía aérea generalmente requiere el uso de antagonistas, ¿no? De broncodilatadores, en forma ocasional el uso de agentes que modifiquen el desequilibrio neurogénico o la sobrecarga colinérgica, ¿no? El edema bronquial y la hipersecreción de moco, ¿no? Como nosotros desde que iniciamos la clase dijimos que siempre había una regulación autonómica que tiene que estar en equilibrio el parasimpático y el simpático, ¿no? El uso a largo plazo de los medicamentos antiinflamatorios también disminuyen la obstrucción de las vías aéreas porque disminuyen la reacción exudativa del tejido epitelial submucoso y favorecen la regeneración del epitelio bronquial. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta?